Éxodo capítulo 30, versículo 11 a Éxodo capítulo 38, versículo 20. And it goes from Exodus chapter 30, verse 11 to Exodus chapter 38, verse 20. En esta tarde vamos a leer, and this afternoon we're going to read, vamos a leer desde el versículo 11, amén. Gloria a Dios, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16, amén. Gloria a Dios. Y luego leeremos desde el versículo, desde el versículo 22 hasta el versículo 38, amén. Van a ser dos porciones. There will be two portions we're going to read this afternoon. First, it will be from Exodus chapter 30, verse 11 to Exodus 30, verse 16. And then we'll read from Exodus 30, verse 22 to Exodus 30, verse 38. Amén. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. In Spanish, I will be reading from the Reina Valera version. You may follow in English, amen, with a King James or any other translation of your choice. I will suggest that you do not read from the New International Version. I'm sorry, I don't want to create any controversy, but there are certain things that are being lost in that version, the NIV, amen. Let's continue. And let's read, vamos a leer en esta tarde, versículo 11 de capítulo 30 de Éxodo. Y si pueden seguirme, if you can follow in English, a la una, en el nombre de Jesús, a la una, a las dos y a las tres. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Verse 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Ahora vamos al versículo 22. Por favor, ignoren el título ahí. Por causa del tiempo no pudimos corregirlo. Amén. Versículo 22. Habló, verse 22 now. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la reunión, de la unción santa. Verse 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios,
el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. En otras palabras, todo lo que tocare eso que fue ungido, también esa persona será santificada. Amén. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Versículo 34, verse 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a estar hablando cuando levantes. Todos digan cuando levantes. When you raise. Amén. Yo sé que en las traducciones a nuestros lenguajes el título es diferente. And I know that when you consider the translations to our languages, that the translation is different. Obviamente el título que miran no es exactamente lo que es reflejado en la traducción. Obviously what you see in the title that is up in the presentation is not exactly what is in the translation that you read. Amen. Porque en el hebreo no es lo que dice la traducción. Because in the Hebrew that's not what the translation says. Amen. Porque en el original nos dice cuando levantes. When you take a census of the people of Israel to number them. Cuando levantes una cuenta, un censo del pueblo de Israel para numerarlos, básicamente lo que está diciendo. Ki tisha et rosh bnei Israel lefhukedechem. Amén. Es lo que dice en hebreo. Ki tisha. Ki significa qué o cuál. En muchas ocasiones, ¿ok? Ki significa qué o cuál, pero más seguido se traduce a cuándo, ¿ok? In English, ki means it means when, I mean what or which, but most commonly it means when, cuándo, when. Tizá significa cuando tú. El prefijo, la T, todos digan la T. Esa letra es muy, pero muy clave. That letter is a very key word, key letter. Amen. La T. En hebreo es la Tav. Todos digan Tav. Esa palabra es cuando una persona está tratando con otra persona, otra segunda persona. Es when someone is dealing with a second person. Es como decir, cuando tú levantes, ¿ok? Así cuando dice ti, dice Isa. La palabra Isa significa levantar en un sentido práctico o utilitario. Cuando estás, es algo práctico que tienes que hacer. Es la connotación más común de este verso, de esta palabra.
The most common meaning of this word is when you, for practical and utilitarian terms, to when you need to raise something or grab something or raise something up. Okay? A comparación de la palabra que vimos en la porción anterior, compared to what we've seen in a previous portion, en la porción que lleva por nombre terumá, in the portion that has by name terumá, rumá también significa levantar, para los que se acuerdan cuando hablamos de eso, for you that remember, también significa levantar, pero es alzar de una forma más menos práctica y más como rito hacia el Señor. Amén. Más hacia levantar hacia el Señor, por así decirlo, hacer algo, una ofrenda para el Señor, dar algo para el Señor, es lo que significa rumá. Rumá means to raise an offering towards the Lord. You're doing something for the Lord. Ahora, tizá significa levantar, es algo práctico, es algo físico. Amén. Y ahora es algo práctico que se está haciendo. It's something practical that is being done. Se está sacando un censo. There's a census that needs to be done. Amén. Así que cuando tú levantes cuenta, dice, porque había de haber un censo, there was supposed to be a census. Amén. Para saber con cuánta gente se podía contar. To know how many people the Lord could count on. Amén. Ahora, la porción en breve. En esta porción se habla de la fuente, se habla del dinero del rescate. They talk about the money of the rescue or redemption. También habla de la fuente de bronce, which also talks about the fountain. Amen. The brazen fountain. También se habla del aceite de la unción y el incienso. It also talks about the oil of anointing and the incense. También habla acerca del llamamiento de Betzalel y Aholiab. It also speaks about the calling of Betzalel and Aholiab. Amén. Estas son las personas que el Señor ha puesto espíritu en ellos. The Lord has put spirit in them. Amén. De entendimiento, de sabiduría. The Lord has given them a spirit of understanding and wisdom. Amén. Para desempeñarse en toda la obra de artífice, de la construcción, de la manufactura, de la creación de todos los artefactos que habrían de crearse para el tabernáculo. I mean, God gave them a special gift for them to be able to artistically and be handcrafters of all the things that would be used in the temple, in the tabernacle. Y el Señor les dio la habilidad a ellos de poder instruir a otros. And the Lord gave them the ability to instruct others. Para enseñarles a otros a que hagan los trabajos, la obra, cómo hacer un tallado, cómo hacer un trabajo, cómo trabajar los materiales, que es para su última forma, para los utensilios que habría de usarse en el servicio ante la presencia de Dios. Amen. And they had the ability to instruct other people, to show them and teach them how they could work with the materials, the resources that they were given, so that they could build all the instruments and everything that was to be used to the service of the Lord. Amen. En esta porción también el Señor nos indica el sábado como señal. In this portion we also see the Sabbath, the day of rest, as a sign. Y cabe recalcar que en esta porción el Señor menciona, hace relación al sábado. El Señor, the Lord himself, makes reference of the Sabbath, the day of rest, en dos ocasiones en esta porción. Okay? The Lord makes two references to the Sabbath day, to the day of rest in this portion. Amen. Cuando el Señor se repite, ustedes creen que es algo importante. When the Lord repeats himself, do you think it's something important? El Señor es el que lo repite. The Lord is the one that repeats it. Amén. Y de nuevo, en la porción que estaremos viendo la semana que viene, para variar, as if it wasn't much, for the next portion that we will begin next week, adivinen con qué comienza de nuevo el Señor una tercera vez.
Guess what the Lord begins speaking about in that portion for a third time. En la siguiente porción de la semana que viene, in the next portion for this coming week, el Señor comienza hablando nuevamente por tercera vez acerca del día de reposo, el sábado. For next week's portion, the Lord again makes reference at the very beginning, makes a third reference to us regarding the day of rest, the Sabbath. Amen. ¿Será algo importante? Could it be something important? Yo sé que cuando una persona menciona cosas como el sábado, I know that when people mention something like Saturday, diferentes pensamientos vienen a nuestras mentes. Many different thoughts come to mind when we mention the word Sabbath or day of rest. Muchas cosas vienen, muchas ideas, many ideas, muchas preconcepciones, many preconceptions, muchos prejuicios, many prejudices can come in. Muchas ideas, opiniones, many opinions take place en nuestras mentes, in our minds. Porque muchas veces hemos sido condicionados con otros pensamientos, because we have many times have been conditioned by different thoughts. Por muchas opiniones que hemos oído en el pasado, we're influenced by many opinions we've heard in the past. Amen. Muchas veces hemos oído cosas. Many times we have heard other things. Pero ¿qué es lo que debería de tener peso en nuestras mentes? But what should truly have weight in our minds? Meditemos en eso. Let's meditate upon that. Especialmente cuando el Señor menciona el tema 3 veces. Especially when the Lord mentions the topic 3 times. Si el Señor se repite a nosotros 3 veces, creo que debemos poner atención, ¿verdad? I think that when the Lord repeats himself to us 3 times, I think we should pay attention, right? Si nuestros padres nos repiten, ve y saca la basura. O nuestra esposa nos dice, ve y saca la basura. If our parents tell us, go take out the trash. Or your wife tells you, go take out the trash. Y te lo dice 3 veces, and she tells you 3 times. ¿Cuántos creen esposa feliz, vida feliz? How many of you think happy wife, happy life? Sí, ¿verdad? Con una sonrisa me lo confirman. With a smile you can confirm that, right? Okay. Nuestras esposas son bellas, amorosas, son lo máximo. Our wives, they're beautiful, they're wonderful, they're the max, they're awesome. Pero creo que Dios tiene más magnitud y más importancia en nuestras vidas. But I think that God has more of a magnitude in our lives and more of an influence, doesn't he? Porque Él es el que nos da la vida, because He's the one that gives us life. Amen. Y Él es el que sabe qué es mejor para nuestras vidas. And He is the one that knows what's better for our lives, right? Amen. Así que vamos a pensar en eso, sin tener que entrar mucho en detalle, pero vale la pena. Es necesario, no es que valga la pena, es que es necesario. The fact is that it's necessary. Porque verdaderamente el Señor se repite. Y cuando el Señor se repite, vale más que abramos los ojos. ¿Verdad que sí? When the Lord repeats himself, I think we should open our eyes and pay attention. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. También se habla acerca del becerro de oro y la furia de nuestro Dios ante este becerro de oro, ante este suceso. And talk about the golden calf and the fury of the Lord at the face of this golden calf. Amen. Pero aún así se habla de la presencia de nuestro Dios y el Señor nos confirma que su presencia aún así es prometida para ir con el pueblo. Amen. But even then the Lord promises that His presence will go with the people. Amen. Pero no sin un precio, but not without a price. Todos digan, hay un precio. Everybody say, there is a price. Amen. Gloria a Dios.
Vamos a comenzar con el dinero del rescate en esta tarde. Este es uno de los temas que vamos a tocar. This is one of the topics that we're going to talk about. The money of the rescue. Amén. El hecho de que se debe de levantar un censo no es nada ligero. The fact that there's a census that needs to be raised, needs to be taken is not a light matter. Amén. Porque es contra el principio y el designio de nuestro Dios. It's against the principles and the design of our Lord. Mas sin embargo es necesario, but however it is necessary. Amén. Porque se debe de saber con quién se puede contar y con quién no se puede contar. Because we need to know how many people we can count with and how many are not available. Amén. Y la razón por la cual va en contra del principio de Dios, the reason why it goes against God's principles, es porque cada ser humano es único y original. Because every human being is unique and is original. Amen. Y cada ser humano es soberano ante los demás seres humanos. And every human being is sovereign before every other human. Ante cada otro hombre, todos estamos al mismo nivel. We're all at the same level. Todos somos soberanos ante cada. We are all sovereign. Ante los ojos de Dios, cada uno somos únicos y soberanos. Before God's eyes, we are all unique and sovereign. Es algo que a muchos gobiernos no les gusta oír. There's something that many governments do not like to hear. Especialmente los comunistas y socialistas, especially the communist and the socialist organizations, they don't like that. Pero no entraremos en la política. We're not going into politics. Pero es necesario saber qué es lo que está sucediendo. However, it's necessary for us to understand what's going on. Amén. Será por eso que la iglesia es muchas veces perseguida. That's the reason why the church is being persecuted en los regímenes autoritarios, en the authoritarian regimes alrededor del mundo, around the world. Amén. El hecho de que una persona se va a contar, corre el riesgo de que una persona se le ponga un número. By counting someone, we run the risk that a person has a number assigned to them. Pero el asignarle a un número a una persona, but assigning a number to a person, le quita su estado de unicidad, de ser único. That takes away a human being's uniqueness. Le quita su originalidad. It takes away its originality. Como quien dice, quita todas las habilidades, todas las características, quita todas las propiedades, los atributos, las cosas buenas, los talentos, no son visibles. Todo eso es cegado. Porque solamente se reconoce a esa persona por un número. Y porque solamente se le puede ver un número que representando una persona, no se puede ver los talentos de esa persona. No se puede ver qué tan único es esa persona, qué original es esa persona. Por así decirlo, se le quita el sabor de la persona, por no tener mejor palabra. When you assign a number to a person, you strip them of their originality, of their uniqueness, of their traits, of all their abilities, of all their talents, of what makes them unique. Okay? Eso es lo que pasa. Y por eso el Señor no le gusta el hecho de que se haga una cuenta, un censo de las personas. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces los reyes hacen cuenta para saber cuántas personas pueden contar para salir y ser soldados a pelear. Because many times, kings will do a census to take account of how many men they can transform into soldiers so they could go out and fight. Amén. Pero automáticamente se les quita su personalidad a ese punto. Porque a ese punto solamente se preocupan de cuánta gente pueden mandar allá afuera a morir, a arriesgar su vida. Because many times the kings will they're just counting on sending bodies out there that can be killed, that risk death. Amen.
y los cuentan como solamente un número, and they just count them as a number. Y aunque muchas veces es necesario pelear, and even though it's necessary to fight many times, amen, era muy fácil para un rey que se convirtiera en un tirano y no le importara la vida, solamente le importara el número de esas vidas. Amen. Many times you risk the opportunity of one of those kings becoming a tyrant and not worry about those lives, just caring about the number of them. Y ese era el riesgo. Y eso es lo que no le gusta a nuestro Dios. Porque ningún ser humano es un número. Because no human being is a number. A muchos órdenes de gobierno no les gusta oír eso. Many orders that are in government don't like to hear that. Ellos quieren contar con la gente, que la gente sea tan solo un número. They want to continue with the idea that a human being can be just a number. Amen. El Señor nos dice que hay una consecuencia. El Señor nos dice que la consecuencia es que puede haber mortandad en el pueblo por causa de ese censo. The Lord warns us that there's a chance of death, that there's going to be a plague amongst the people because of the counting, because of the census. ¿Por qué? Porque se arriesga todo lo que hablamos, because we risk everything that we talked about. Amen. ¿Cuál es el antídoto al censo? What is the antidote? Porque es necesario sacar una cuenta. It was necessary to do a count. What's the antidote? El antídoto es redención con dinero del rescate. The antidote is a rescue with money. It's a redemption with the money of rescue. That's what it's called. Amen. Se le llama dinero del rescate. It is called the money of rescue. Amen. Y lo que vemos ahí es una moneda. We see there is a coin. Es la moneda que se usaba típicamente. It was the piece of money that was used typically en los tiempos que del segundo templo, in the times of the second temple. Amen. Al principio no es la moneda que se usaba en el tiempo de Moisés para el de la cuenta. Amen. That was not the coin that was used. Mas sin embargo, se usaba la medida equivalente a esa moneda. But however, the equivalent measure of the weight of that coin was used. El precio del rescate es de medio ciclo de plata. It's the price of the rescue was half a cycle or half a shekel of silver. En hebreo es shekel, ciclo, shekel. This the shekel, the cycle is the unit of weight in Hebrew. Medio ciclo, mahatzil shekel, half a shekel. Y era una cantidad exacta que se debía pagar. El rico no da más, el pobre no da menos. It was an exact amount. The rich person gave no more, and the poor could give no less. Era exacto, it was exact. Hoy en día el equivalente a ese dinero actual en dólares es de entre $6 y $7. In today's money, that's an equivalence of the currency of today in dollars of $6 to $7, in between. El precio referente al dólar, con relación con el dólar, el precio sube y baja. In relation to the dollar, fluctúa. The price fluctuates in relation to the dollar. Amen. Es igual a un cuarto de onza de plata pura. It's the same as a 1/4 of an ounce of pure silver. Amen. Desafortunadamente no tuve tiempo para traer un ejemplar para que tuviéramos una idea de cuánto es una onza. Unfortunately, I wasn't able, because of time, to look and bring the equivalent of 1 ounce. Amen. Pero es un cuarto de onza de plata. It's a 1/4 of an ounce of pure silver. Amen. Pero hay un significado mayor. There's a deeper meaning to this. There's a deeper secret meaning. Hay un significado secreto de la plata. Okay? Porque la plata es el metal de la redención. Es el metal que simboliza
representa redención. It is the metal. Silver is the metal that represents and symbolizes redemption. ¿Cuál fue el precio que se pagó por el Mesías? What was the price that was paid for the Messiah? 30 monedas de plata. 30 pieces of silver. Plata, silver. El metal que simboliza al hombre es la plata. The metal that symbolizes man, humanity, is silver. El metal que simboliza la divinidad de Dios, el Dios divino, es el oro. The metal that represents the divine, the divinity of God, is gold. Amen. Pero el metal que representa al hombre es la plata. The metal that represents man is silver. Amén. También en esta porción vamos a adentrar, vamos a ir más profundo en hablar del aceite de la unción y el incienso. We're going to speak to some depth regarding the oil of the anointing and the incense. Amén. El aceite de la unción está hecho de aceite de oliva, de mirra, de canela aromática, de bálsamo y casia. Amen. The oil of the anointing consists of olive oil, myrrh, aromatic cinnamon, balsam, and cassia. Amen. Es una mezcla que simboliza la presencia y la aprobación de nuestro Dios. It is a mix that symbolizes the presence and the approval of the Lord. Amén. Es necesario tomar en consideración qué se necesita para tener la aprobación de Dios. It's necessary for us to consider what is necessary to have the approval of God. Amén. Porque aquí vemos en esta porción, in this portion vemos que el Señor da instrucciones bien claras. The Lord gives very clear instructions. Cómo se debe de manufacturar, cómo se debe de crear este aceite de unción. The Lord gives detailed instructions on how this oil is supposed to be made. Amen. Y también da instrucciones de cómo se debe de usar y cómo no se debe de usar. And also gives instructions on how it should be used and how it should not be used. Amén. El Señor lo hace bien claro que nadie lo puede replicar o usar. Clarísimo. The Lord is very clear to say that no one can replicate it or use it for their own personal use. Nadie lo puede reproducir o copiar para su uso personal. Amén. Porque es algo muy especial que el Señor está usando para sus propósitos propios del Señor. Because it's something that the Lord is using for His very personal purpose. The Lord's purpose. Amén. Amén. Porque solamente Dios puede obrar de esa manera. Only God can work in that manner. Solamente Dios se puede mover como Él quiere hacer las cosas. Only God can do the things the way He wants to do them. Amén. Solo se usa para consagrar al servicio de nuestro Dios. It's only used to consecrate things to the Lord's service. Amén. Vemos que el Señor dice que se debe de ungir todo aquello que se va a usar en el tabernáculo. Todo aquello que va a ser útil en el tabernáculo para el propósito, para alabar a Dios, para el culto a nuestro Dios. Everything that is used to the worship of God in the sanctuary, in the tabernacle, that's what is supposed to be anointed. Es eso lo que debe de ser ungido. Amén. Todos los altares, all the altars. Amén. Todos los altares son toda la mesa de los panes, the table of the showbread. Amén. La menorá, the menorah, también debe de ser ungida.
El altar de incienso debe de ser ungido. The altar of incense needs to be anointed. La fuente, the fountain, afuera en el lavabo donde se lavaban los sacerdotes, where the priests would wash themselves, that was also anointed. Amen. Todos los utensilios, las palas que se usaban, todos los utensilios que se usaban para acarrear las cosas, all the utensils that were used to carry all the contents, all the substances that were being used in the tabernacle, para acarrear todas las sustancias en el tabernáculo. Todo eso era consagrado, todo eso era ungido. All of that was anointed. Y toda persona que tocara esas cosas era santificado. And every person that would touch those things would be sanctified themselves también. Así que es importante entender que solo las cosas y las personas también, and also the persons, también las personas que estaban siendo dedicadas y consagradas y separadas para el servicio de Dios, solamente esas personas eran las que se iban a ungir. Only those people were the ones that would be anointed. Those that were consecrated, separated, dedicated to serve the Lord. Inclusive cuando llegó el momento, also when the moment came, when the time came, cuando el tiempo llegó de los reyes, when the time of the kings came, amen. Todos los reyes que eran conforme a la voluntad de Dios, all the kings that were according to God's will, todos eran ungidos con ese mismo aceite. All the kings were also anointed. The kings that were according to God's will were anointed with the same oil. Amen. Esto es para toda aquella persona que era dedicada al servicio de Dios. Also for every person that was dedicated to the service of God. Amen. Y había una pena de muerte al mal usuario. There was a penalty of death to the wrongful use of it. Amen. En otras palabras, con la unción no se juega. In other words, with the anointing, you don't play with the anointing. Con eso no se juega. Amen. Mucha gente le da miedo. Many people are, get fear because it's talk about penalty of death. Hay una pena de muerte para eso. Amen. Y mucha gente tiene tiene, ¿cómo se dice? Tiene sus prejuicios de no aceptar ciertas cosas de la palabra de Dios. People have their prejudices not to accept certain things in the Word of God because of that. Porque había una pena de muerte because there was a penalty of death. Y a la gente no le gusta oír de muerte. People don't like to hear about death. Pero la cosa es que para el que nada debe, nada teme. The person that doesn't owe anything fears nothing. En otras palabras, la persona que es inocente, nada teme. In other words, the person that is innocent, they don't have to fear anything. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere, si nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a ir con el orden de Dios. We're going to walk according to the order of God. Si amamos a Dios, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. The Lord says, if you love me, keep my commandments. What is there to fear? ¿Qué hay que temer? ¿Verdad? Además es necesario entender, es necessary to understand, que nosotros en nuestra mente debemos de darle la importancia a estas cosas. In our minds we need to give these things the importance that it deserves. Amen. Muchas veces a la gente se le olvida que es Dios el que nos dice estas cosas. Many people think that they forget that it's God that said these things. Amen. Y aunque tal vez hoy en día no estamos en Israel, no hay un templo, parece que no hay consecuencias si queremos hacer esas cosas, si queremos ir en contra de esto y hacer nuestro propio aceite. Amén. Pero el punto no es ese, el punto es cuánto amas a Dios. That's not the point though. If you want it, because there's no temple, because we're not in Jerusalem, because there's no temple, and apparently there's no consequences for us trying to do that nowadays. But the thing is this, how much do you love God? Amén. A una persona que tú amas, tú no haces algo que no le guste. If you love someone, you don't do things that they don't want for you to do. ¿O sí?
¿Mm? ¿Cuánto amamos a Dios? How much do we love God? Amen. Y con la unción de Dios no se juega. With the anointing of God, we don't play. Hoy en día hablamos mucho acerca de la unción, que queremos la unción de Dios. You want the anointing. Many people talk about wanting the anointing of God. La unción de Dios es cosa seria. The anointing of God is a serious thing. No es de miedo. No es para que estemos aterrados. It's not for us to be fearful and terrorized. No, pero es necesario nosotros entender que cuando estamos hablando de la unción de Dios, hoy en día, nowadays when we speak of the anointing of God, debemos de entender cuáles son los requisitos. What are the requisites? Amén. Las cosas se deben de hacer, esto es un claro ejemplo de que las cosas se deben de hacer exactamente como Dios las quiere. This is a clear example that things should be done the way God wants them to do, us to do them. Y están escritas and they're written. El Señor nos lo dijo, the Lord told us. Amén. Así que si verdaderamente queremos tener la unción de Dios, aquí hay un ejemplo de obediencia. Here we have an example of obedience. En aquel entonces la gente tenía que hacer las cosas exactamente como el Señor se las pedía. Ese es el ejemplo. This is the example that the people of Israel had to do things the way God explained them, instructed them exactly how to do them. Nosotros hoy en día debemos de hacer lo mismo. Today we need to do the same. Muchas veces nosotros decimos, cantamos la canción, somos el pueblo de Dios. Right? We sing that in Spanish. It's a very Spanish song. I don't think it's an English song. But the song says, we are the people of God. Y si somos el pueblo de Dios, amamos a nuestro Dios, obedecemos a nuestro Dios. And if we are the people of God, then we love the Lord and we obey the words of the Lord. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. También se habla del incienso, que tenía 4 ingredientes. The incense had 4 ingredients. Estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Amen. In English, stacte, I think it's the same. Stacte, then it's, I have it here. I'm sorry. Gloria a Dios. Uña aromática, it's onija. Se llama onija. In English, it's I think the term onija is used. Galbanum and incense, pure incense. Amen. El estacte, the stacte, era mirra. Es mirra. Okay? Estaba usando diferentes versiones. I was using different versions. El estacte es la mirra. Es lo que se mira aquí. Amén. Es lo que se mira aquí detrás de las palabras, de las letras, de las palabras. Así es como se mira la mirra. That's the way myrrh looks. Okay? Y es una resina de un árbol. It's a resin from a tree. Y ese árbol se le hace una llaga, se corta. That tree is cut. Amen. That tree is injured. Amen. Mucho simbolismo ahí. There's a lot of symbolism there. Amen. Porque le cuesta al árbol la vida, le cuesta energía, le cuesta vida. Amen. Because it costs the tree life, it costs the tree energy. Amen. Esta es la resina que sale de ese árbol. This is the resin that comes out of that tree. Y es de un grato olor, and it's of a very wonderful smell, aroma. Amen. Y esta es la uña aromática. This is the onija, it's called in English, and in onika. Shelechet in Hebrew. Amen. Se cree, no se sabe con seguridad, we don't know for sure, pero se cree que son conchas de cierto molusco que crece en el Mar Rojo. They believe that it's the shell of a mollusk that grows in the Red Sea, that lives in the Red Sea. Amen. Que se tiene que procesar. Hay un proceso.
There's a process para extraer un polvo to extract the powder, amen, de la cáscara, de la concha, from the shell. Y se usa para dar un aroma, and is used to give an aroma. Amen. También se usa el gálbano. It's also the second one, the last. El gálbano no es un aroma muy grato. Galbanum is not known as a very pleasing smell. Amen. No es un aroma muy grato. It is not a very pleasing smell. Amen. Pero tiene mucho simbolismo. That has a lot of symbolism. Porque no todo en la vida tiene buen sabor, because not everything in life has a good flavor, a good smell. Amen. Y el último es el incienso, the frankincense, the last one, el amarillo que se mira aquí. Amen. Gloria a Dios. Nadie puede replicar ese incienso. No one can replicate that incense. El Señor tiene un copyright, por así decirlo. El Señor tiene derechos reservados. Amén. Nadie puede usarlo para su persona. No one can use it for their own person. Amén. Y también había una pena de muerte por desobedecer. Amén. ¿Por qué? Por la misma razón. ¿Quién es el Señor en nuestras vidas? Who is the Lord in our lives? Si el Señor es una persona, es alguien importante en nuestra vida, if the Lord is someone that's important in our lives, ¿sabes qué? A mí me importa lo que dice el Señor. You know what? I care about what the Lord says. Y si el Señor pone una reja, una cerca, and if the Lord puts a fence, y pone límites a ciertas cosas, and the Lord puts certain limits to certain things, certain aspects, yo creo que yo voy a obedecer al Señor porque yo lo amo. I think I'm going to obey the Lord because I love Him. Amen. Todo se trata de amor. Porque si nosotros amamos, trae vida. Pero si nosotros desobedecemos y si nosotros estamos en rebelión, hay muerte. If we love, there is life. But if we rebel, there is death. Así de simple. Amén. Hermano pastor, ¿tiene algo que agregar? Solamente quería comentar de los mandamientos que estamos mirando en esta semana y en esta porción, porque aparentemente a veces uno piensa que no tiene nada que ver con uno. Sin embargo, el Señor nos mandó a ser discípulos, a ser estudiantes de su palabra. Y una cosa es estar en el camino del cristianismo por un tiempo, y otra cosa muy distinta es comenzar a leer y a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Porque los estudios muestran que el que estudia 4 veces o lee su Biblia 4 veces a la semana es el que realmente cambia. Y si miramos las Escrituras, el Señor nos manda a estudiar su palabra día y noche, en la mañana, en la tarde, cuando nos levantamos en el camino, repetirla a nuestros hijos, escribirla en nuestra frente, en nuestra mano, etc. Ninguno de nosotros, creo yo, hace eso. Y el fin de Dios, el propósito de Dios es de que le pongamos importancia a su palabra, porque su palabra es Él. Y obviamente ninguno de nosotros puede saber todos los mandamientos o cumplir todos los mandamientos. Hay mandamientos que quebramos, sabiendo o no sabiendo, pero el propósito no es de cumplir todos los mandamientos. El propósito es de querer agradar a Dios en lo que está en nuestras manos. El Espíritu de Dios nos guía a querer obedecer a Dios. Hay mandamientos que simplemente no se pueden obedecer porque no son para los levitas, o son para cuando esté un tabernáculo literal en Jerusalén, y la mayoría de los eruditos fuera de los Estados Unidos y los rabinos entienden de que va a haber un edificio
literal en algún futuro en Jerusalén, como está escrito en los profetas. Es solamente en América donde hay tanta bendición que hay un espíritu de mundalidad, un espíritu que odia la santidad, un espíritu que quiere la recompensa sin la obediencia. Aquí es donde lo miramos en los Estados Unidos. Y lo único que tenemos que hacer es mirar alrededor cuántos lugares hay para congregarse y son hermosos. Y algunos tienen mucha gente. Y desafortunadamente esa gente no sabe nada. No sabe nada, nada de la palabra de Dios. Nada, cero, nada. Y ahí uno puede mirar, como dijo el profeta Daniel, el espíritu de la bestia. Ahí uno puede mirar y rascarse la cabeza qué es lo que está pasando aquí, porque el estudio de la Biblia es importante. No estudiamos los mandamientos para ser salvos. Jesucristo es el que nos salvó a nosotros. Estudiamos los mandamientos porque Él nos ha salvado. Y es como mostramos nuestra fe, es como mostramos nuestra salvación. Esta es la evidencia de que el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta es la evidencia que el nombre de Jesús ha sellado mi vida. De que yo quiero, no me importa lo que hace mi hermano o hace el fulano de tal, no estoy interesado en compararme a otra gente, no, yo estoy interesado en yo esforzarme y querer agradar a mi Padre Celestial, que un día Él va a venir en las nubes y Él es el que con su palabra me va a juzgar, con su palabra me va a pesar, con su palabra me va a decir José Antonio Gámez, bien siervo fiel, o me va a decir José Antonio Gámez, mal siervo. Sabías mi palabra y usted ya sabe el resto. Es muy importante entender eso, porque la tendencia en este país es de compararnos. No, pues si lo hace él, yo lo hago. No, pues si lo hace el otro, yo lo hago. Pero nadie aquí nació con su esposo, su esposa o sus hijos. Todos nacimos solos y vamos a ser juzgados solos, y son nuestras acciones y nuestra fe y nuestro amor en Dios el que nos va a dirigir en la eternidad. Y es importante entenderlo en esa perspectiva, porque esa es la perspectiva en la cual fue dada. Los profetas dijeron que el justo, ¿quién es el justo? El justo es el que quiere agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es esa fe? La palabra de Dios. El que ama a Dios, el que quiere ser justo, va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que esté en su capacidad. Si no está en su capacidad, entonces no está. Hay gente aquí que trata de obedecer, hay otros que no tratan de obedecer, hay unos que obedecen unos mandamientos, hay otros que obedecen otros mandamientos. No se trata de que quién obedece qué, se trata de que el Espíritu del Señor nos esté dirigiendo a Él. Y que decidamos serle obediente a nuestro Dios cuando Él dice de toda palabra, y que vivirás de toda palabra que emana de la boca de Dios. And what's important is that when the Lord says that we shall live from every word that comes out of the mouth of God. Como dijo nuestro hermano pastor, as our pastor said, hay unos mandamientos que no se aplican a uno. There's some commandments that don't apply to you. Amen. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, but if we don't study the word of God, how are we going to know which of those commandments are the ones we can't practice now? ¿Cómo sabemos cuáles son los mandamientos que no podemos practicar? Yo creo que el Señor le debemos, por amor a Él, le debemos el interés a nosotros saber qué debemos de hacer y cuáles no podemos cumplir. Yo creo que eso es lo que le debemos a Dios, ¿no creen ustedes? Don't you think that we owe to God the desire, because we love Him, we owe Him the desire to find out which are the commandments that we can carry out and which are not? Porque yo estoy seguro que yo no soy del linaje de Aarón, because I'm sure that I'm not of the lineage of Aaron. Ni siquiera un levita, probably not even a Levite. Yo no creo. No, lo dudo, I doubt it. Amen. Hay algunos en las comunidades, aún de habla hispana,
There's some people that even Spanish speaking communities que han podido trazar y descubrieron, oh, yo soy descendiente de Leví. Oh, I'm a descendant of Levi. Wow, wow. Bueno, tú tienes un propósito para Dios. You have a certain purpose for God. Y hay ciertas cosas que tú puedes cumplir para Dios. And there's certain things you can fulfill for God. Amén. Eso es esa persona. Yo no soy un levita. I'm not a Levite. ¿Verdad? Ciertas cosas no me pertenecen a ser a mí. Certain things are not pertaining to me. Mas sin embargo, por amor a Él, however, because I love Him, debería de importarme qué es lo que puedo practicar. I should worry about what it is that I can practice. Porque yo le quiero demostrar mi amor a Él, because I want to show Him my love. Porque Él me dijo, si me amas, guarda los mandamientos. He said, if you love me, keep the commandments. ¿Y cómo vamos a saber los mandamientos que sí podemos cumplir? Al menos que los estudiemos y podamos ver, bueno, este sí y este no, este sí y este no, este sí me aplica, este no me aplica. How are we able to tell which commandments do apply to me? If we don't study them and discern and say, this does belong to me, this does not pertain to me. That does pertain to me, this doesn't. And I cannot do this, but I can do that. If we don't study them. Do we love God? ¿Amamos a Dios? Pastor. Solamente quería compartir, se me acercó un visitante que vino hace tiempo atrás y me preguntó que si celebrábamos Navidad. Fue una pregunta que este visitante me hizo. Y creo que fue muy interesante la pregunta. Y yo le dije a la persona, le dije, en la congregación hay gente que sí celebra Navidad y hay gente que no celebra Navidad. Y los que celebran la Navidad no deben de criticar a los que no celebran Navidad. Y los que no celebran Navidad no deben de criticar a los que celebran Navidad. Porque cada persona está buscando a Dios. Y de acuerdo a lo que ellos estudien y de acuerdo al compromiso que tengan con la palabra de Dios, sus vidas van a ir cambiando. Hay gente que come sangre. Y hay gente que no come sangre en la congregación. Hay gente que se corta el pelo, si son mujeres. Y hay mujeres que no se cortan el pelo. Porque de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, nuestro deseo debería de ser de querer agradar a Dios. Hay gente que no le importa la palabra de Dios y no quiere que le digan cómo vivir. Y así va a haber. Hubo de ese tipo de gente con Jesús. Hubo de ese tipo de gente con los profetas y los vamos a tener aquí y nunca van a cambiar y así es. Hay gente que tienen su becerro de oro en sus vidas. There's people that have their golden calf in their lives. Ese becerro de oro en sus días hoy en día, that golden calf in their lives today, amén, es la idea de que ellos pueden servir a Dios a su manera como ellos quieren. That golden calf is the idea today, nowadays, is that they can serve God however they want, whenever they want, in whatever way they want. Amen. Okay. Desafortunadamente, unfortunately. En aquel entonces, el pueblo se impacientó. Mostraron una cualidad carnal. The people got impatient and they showed a carnal, fleshly quality. Su visión carnal venció a su visión espiritual. Their carnal or fleshly vision overcame their spiritual vision. No estaban actuando en el espíritu. They were not acting in the spirit. ¿Por qué? Porque el pueblo hace su propia voluntad sin la voluntad de Dios. Because the people, Israel, the people in those days, they did their own will without considering the will of the Lord. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros queremos tener nuestra propia idea de cómo debemos de servir a Dios. Many of us today have an idea that I know how I want to serve God. Yo humildemente presento la proposición. I humbly present this proposition.
que nosotros decidamos buscar cuál es la manera que Dios quiere que nosotros lo adoremos. I propose the idea that we find out how is it that God wants us to worship Him. No que nosotros hallemos nuestra forma conveniente para nosotros. Not that we find the convenient way that we want to worship God. Como drive-thru, like drive-thru. Podemos ir, pedir no mayonesa. We can go to the drive-thru and say no mayonnaise. ¿Ah? Podemos ir, no quiero tomates. I can go to the drive-thru and say I don't want tomatoes. ¿Verdad que sí? Bueno, es que Dios no es drive-thru. God is not a drive-thru. Dios no es un Dios de ventanilla. A tu manera, no, así no es Dios. God does not have it your way. Yo entiendo que hay gente que tiene diferentes niveles de obediencia. I understand that people have different levels of obedience. Pero yo les propongo algo, but I propose to you something. Que nos preocupemos cuál es el nivel que Dios quiere que nosotros lo sirvamos. I propose to you that you consider what is the level that God wants you to serve Him. That God wants us to serve Him. Amén. Porque miren lo que pasa con la gente por causa del becerro de oro. Look at what happens with the people because of the golden calf. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Moisés? Vemos un ejemplo de lo que Dios está haciendo con Moisés. We see an example of what God is doing with Moses. Moisés representa esa persona que quiere ser obediente y quiere ser instruida. Moses represents that person that loves God and wants to be instructed on how to live for God. Él está allá arriba recibiendo instrucciones. Mira, así es como se hace el aceite. Look, this is how you make the oil. He's receiving instruction. This is how you make the oil. Así es como se hace el incienso. This is how you make the incense. Okay? Y esto es lo que vas a hacer con eso. This is what you're going to do with this. Y así es como los vas a ungir. And this is how you're going to anoint. Él está recibiendo instrucciones de Dios. Él es un prototipo de lo que el pueblo de Dios debe de estar haciendo. He is the prototype, Moses is the prototype of what the people should be doing, receiving instruction from God to how to live. Amén. Dios está dándole la voluntad, su propia voluntad a Moisés. Dios está tratando de manifestar su voluntad al pueblo. God is trying to manifest His will to the people. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo quiere manifestar su propia voluntad sin consideración de Dios. But the people are trying to manifest their own will instead of considering God's will. El pueblo está tratando de adorar a Dios de la manera que ellos creen que deben de adorar, que al cabo que Moisés ya se fue, no saben qué pasó con Moisés. Ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. Now we're going to do things my way. Es lo que dijo el pueblo. That's what the people said. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, and we want to do things our way, las cosas no van bien. Things don't go right. El Señor llega al punto que quiere destruir al pueblo y quiere hacer un nuevo pueblo de Moisés, de la semilla de Moisés. We get to the point where God wants to destroy the people and make a new nation, a new people from Moses. Pero ¿qué vemos que hace Dios, que hace Moisés? But what do we see Moses do? Moses convinces the Lord. Moisés convence a Dios a tener misericordia y a guardar la promesa que hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. But Moses convinces the Lord to have mercy on the people and to keep the promise that He made to the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Pero hay una consecuencia para el pecado del pueblo. But there is a consequence for the sin of the people. Hay una consecuencia por que ellos querer adorar a Dios a su manera. There's a consequence for them wanting to worship the Lord in their way. Ustedes entienden, do you understand? Que ese becerro de oro que ven ahí, do you understand that the golden calf that you see there, las traducciones nos confunden, the translations confuse us. En el hebreo lo que verdaderamente dice, no dice estos, Aarón dice, la traducción dice que Aarón dijo, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es lo que dice la traducción. The translation says that
Aaron told the people, look, these are your gods that brought you out of the land of Egypt. Ahí nos falló la traducción. Translation failed us there. Porque si vemos el contexto, Aarón estaba diciéndole al pueblo, este es tu Dios. Este es tu Elohim. Elohim. This is your God que te sacó, that brought you out. Es uno. It's one. It's not many. Porque no vemos muchas estatuas para diferentes dioses, vemos una. Because it's not different statues for different gods. We see one statue. So it's one God. ¿Verdad? No es que el pueblo quería ir a adorar a otros dioses. No, it's not that the people wanted to go worship other gods, sino que ellos querían adorar a Dios a su manera. Is that the thing is that they wanted to worship the Lord their own way. Es un punto que todos debemos entender hoy en día. Dios, la consecuencia era, para el pueblo era muerte, pestilencia, enfermedad. The consequence for the people was death, was pestilence, it was sickness. Porque en la palabra, en el pasaje, en la porción vemos que hubo una mortandad por pestilencia, por enfermedad, por el pecado del pueblo, por haber hecho lo que hicieron. The consequence was death because of sickness, because of pestilence, because of what the people did. Amen. Pero muchas veces nosotros no vemos las consecuencias. Muchas veces nosotros no vemos las consecuencias en nuestra vida de las cosas que hacemos. Amén. Y eso es algo que debemos de tomar en consideración. Y las consecuencias muchas veces vienen. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Y por qué no hacemos caso a la palabra de Dios? Muchas veces no la estudiamos. Many times we don't study the word of God and it hurts us. Amén. Aún así hay misericordia, y con esto cerramos. Aún así hay misericordia. Even then there's mercy. Porque el Señor le dice, van a tomar la tierra. Because the Lord says, you are going to take the land. Les di la promesa. Y le dice a Moisés, Moisés, iré contigo. And he tells Moses, Moses, I will go with you, the Lord says. Amén. Pero Moisés le dice al Señor, si tú no vas con nosotros, no nos mandes. But the Lord says, if you don't go with us, don't send us. Okay? No es como la canción dice, it's not the way the song says. La canción dice, si tu presencia conmigo no va, no. No, Moisés es más, Moisés era un hombre fuerte. Moses was a very strong man. Porque él no le importaba a sí mismo. He didn't care about himself. Él le importaba el pueblo. He cared about the people. Él le importaba la iglesia. A nosotros nos debe importar la iglesia, no a mí mismo. Debíamos ser como Moisés. We should be like Moses. Él importaba más el pueblo. Porque Dios le dijo, yo voy a ir contigo, Moisés. Because the Lord told him, I'm going with you, Moses. Pero Dios le dijo, mira, tal vez vas conmigo. Perhaps you go with me. Pero si no vas con todos nosotros, but if you don't go with all of us, don't send us, no nos mandes. Debemos de pensar en todos. Debemos de ser menos egoístas. We need to be less egotistical, menos centrados en nosotros y más enfocados en qué es lo que nuestros hermanos necesitan, qué es lo que nuestros hijos necesitan, qué es lo que las generaciones que vienen necesitan, qué es lo que mi hermano necesita, qué es lo que mi hermana necesita. Porque eso es lo que va a fortalecer la iglesia, because that is what's going to strengthen the church. Y el Señor fue con el pueblo, and the Lord went with the people. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, bendito Rey. Te damos gracias por tu palabra, Santo Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestras mentes, Señor, para aceptar tu palabra, to accept your word, Lord God.
Que seas tú obrando, Señor, que sea tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a entender y a discernir tu palabra. Help us to understand and discern your word. Y que tu palabra pueda tomar efecto y no regresar vacía. And that your word may take effect and not return void. Porque tu palabra no ha de regresar vacía, because your word shall not return void. En el nombre que es sobre todo nombre, the name that's above all name. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Vamos a recoger ofrenda en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Si vas a dar una ofrenda en esta tarde, ¿por qué no levantas tu mano para recibir un sobre?